Bienvenidos al podcast Huaca con Vos. En este primer episodio contamos con el doctor Román Abarca Díaz, que el doctor Abarca él es médico, es psicólogo, es egresado de la universidad y es docente de la Escuela de Medicina, de la Escuela de Psicología, por más de 15 años. Sí, señor. De 15 años. Qué montón, Doc. Qué bueno, gracias. Y además es supervisor de prácticas clínicas. Sí, señor, en licenciatura, así es. De psicología. Así es. Excelente. Bueno, Doc, muchísimas gracias por aceptar la invitación y vamos a estar tratando un tema que nos va a ir dirigiendo usted, Doc. Y bueno, ¿qué es la vida sin los problemas? ¿Qué es la vida sin las dificultades que últimamente hemos estado afrontando desde el inicio de la pandemia? Problemas que tal vez no relacionados con la pandemia, pero que ya son problemas normales, familiares, personales y demás. Entonces, últimamente ha surgido un concepto que se está como logrando concientizar un poco más a la población, que es la resiliencia. Ahora, Doc, ¿cómo definiría usted la resiliencia? Bien, la resiliencia es una capacidad que tiene el individuo como organismo viviente de poder enfrentar situaciones difíciles en grado extremo particular, es decir, que no son frecuentes, no es el estrés de todos los días. Algo que nos saca de la zona de confort. Exactamente, y que nos exige el uso de prácticamente todos nuestros recursos físicos, cognitivos, emocionales y sociales para resolver. Entonces uno la resiliencia lo puede como contextualizar en todos los aspectos de la vida. Exactamente, entonces de hecho es un fenómeno natural, desde que nosotros iniciamos la vida, a mí me gusta compararlo con el sistema inmunológico. De los bebés. Exactamente, es decir, nosotros lo que llamamos las defensas, Sí. Ingresamos a esta vida, ¿verdad? Y necesitamos ir protegiéndonos, muchas veces enfermándonos, pero desarrollando defensas para enfrentar en el futuro mejor ese mismo elemento amenazante. Se puede favorecer con una buena alimentación, ¿verdad? Un ambiente ahí adecuado en términos de limpieza, pero al mismo tiempo conocer la naturaleza, ¿verdad? Y eso nos permite desarrollar estas defensas y ahí continúa toda la vida. ¿Ven? Eso significa que se va desarrollando. O sea, la resiliencia es algo que podemos desarrollar ambos, inconsciente y conscientemente. Exactamente. En este caso, la capacidad de una persona a lo largo de toda su vida de poder enfrentar estas circunstancias difíciles, que de veras son bastante intensas, y al mismo tiempo no solamente concluirlas, sobrevivir, sino generar un crecimiento personal, a eso refiere el concepto de resiliencia. No es solamente llegar al fin de la crisis, sino con alguna ganancia, o sea, con algo que nos queda como un recurso, en este caso psicológico, para poderlo enfrentar. O sea, obtener algo de la situación. Exactamente, que no es un proceso sencillo, Sí. pero es la característica que permite, conforme vamos avanzando, enfrentar mejor las situaciones. Y es que muchas de esas situaciones son amenazantes, son traumáticas, o sea, son muy intensas. Exactamente, entonces, Sí. Un concepto que es importante aclarar es que no es que somos o no somos resilientes, o tenemos mucha o tenemos muy poca o ya agotamos. La resiliencia como tal depende mucho de nuestra edad, de la situación, de cuánto tiempo se prolonga y quiénes nos ayudan o no a enfrentar lo que está pasando. Ok, entonces no es algo que vamos a tener como siempre, como toda la vida. Exactamente, es algo que se puede promover y es tal vez el objetivo de la conversación que tenemos ahora, es decir, Correcto. entendiendo el concepto de tantas aproximaciones que se pueden elaborar, cómo podemos ya, sobre todo adultos, en el escenario universitario, lograr, ¿verdad? Decir, bueno, en tal situación la manejé bien, ¿qué me lo permitió? O tal se me hizo más difícil, ¿en dónde estuvo la necesidad de asistencia o la habilidad que debo desarrollar? ¿Y cómo hace uno, digamos, en medio de una situación que uno está, qué sé yo, por ejemplo, aquí en el contexto universitario, que estamos con 5 exámenes encima, problemas tal vez en casa, problemas personales, ¿cómo puede uno como mantener la cabeza fría y ver qué es el problema? O mantener como esa actitud resiliente ante esa situación. Muy bien, entonces, buena parte de esto se ha desarrollado previo, estamos hablando inclusive de la infancia. Ok. Entonces, por poner un ejemplo, la forma en que mi familia me ha ayudado a resolver problemas, es decir, a atender situaciones de acuerdo a mis capacidades, a lo que debo hacer, la forma en que ellos han resuelto los problemas, ¿verdad? Yo observo si lo hacen de cierta manera y fue la adecuada, y si no, pues voy a intentar copiarlo, ¿verdad? Y puede que no sea la mejor. El otro elemento es cómo se encuentra mi organismo, ¿verdad?
Hay una base genética, es decir, un elemento predisposición a responder con estrés, cambios hormonales, todo el aspecto de la neurociencia, y eso también está. Ahora, las experiencias, sobre todo si las queremos identificar como cuáles me han permitido ser resiliente y cuáles le podemos ofrecer a otras personas, suelen tener varias características. Una de ellas es que se enfocan en la solución de problemas, es decir, hay una situación que me está demandando mucho y cuál es la meta que me permite decir, cerramos el asunto. Puede ser exámenes. Entonces, ¿qué significa poder terminar con las materias? Lograr un aprendizaje, ¿verdad? No solamente pues pasar los cursos, poder descansar, no explotar con los demás, ni recordemos el concepto de implosión, es decir, explotar hacia mí mismo y terminar ahí la siguiente oportunidad más sencillo, y después pruebas más grandes, terminar la carrera, posgrados y todo lo demás. El otro es aprender a reconocer, a contener y a gestionar las emociones, sobre todo aquellas desagradables. Particularmente la resiliencia se pone a prueba con aquello que nos genera miedo, ¿verdad? Ganas de huir, de evitar, de desear que las cosas no estén pasando. Eso se llama pensamiento desirativo, donde uno dice, es que quisiera que esto no fuera. Y es que es curioso, porque muchas veces esos son los recuerdos que persisten en el tiempo. Exactamente. Los peores son los que más se quedan, los que trauman a la gente, lo que uno le dice ahí coloquialmente, en vez de los positivos, que son de los que uno diría que uno puede como alimentarse de una manera más saludable de esos recuerdos positivos. Exactamente. Por usar una metáfora, algo que se utiliza mucho en psicoterapia y en salud mental, nos enfocamos en las cicatrices, en la marca. O sea, en eso que se ven, ¿verdad? La costura que otros le notan y te preguntan, ¿qué fue lo que te pasó? Y no nos enfocamos en los músculos que desarrollamos haciendo la actividad. Entonces, el fortalecimiento de la resiliencia tiene que ver con que yo algunos músculos ya los sabía, ¿verdad? Como la marcha, ya los tenía desarrollados. La experiencia difícil me puso con otros recursos que tal vez no conocía, que al rato no fue fácil aprenderlos. Claro. Por ejemplo, los adultos, cuestiones como cuidar a alguien más, llámese una pareja, un hijo, un adulto mayor, a veces con un solo ingreso, es decir, como decimos, no era la adultez que me imaginaba, pero debo hacerlo. Y pasar las materias de la universidad, prepararse y todo lo demás. Entonces, mucho de los elementos es poder determinar eso. ¿Cuál es la naturaleza de la situación? Ver si necesito medidas urgentes de decir, esto no lo puedo seguir resolviendo solo, debo acudir a alguien más. ¿Y qué problema con eso? Porque a veces uno ya, digamos, ya los adultos, más que todo, siento yo, los adolescentes, tienen un problema y no logran como externalizar, no logran comentárselo a nadie, o ya es algo propio de ellos de que les gusta manejarlo por sí solos o internalizarlo, suprimirlo también. ¿Qué tan malo es eso? Bien, uno de los componentes de la resiliencia es la calidad de las relaciones con otras personas. O sea, conocidos tenemos muchos, familia, mínimo 1 o 2 miembros, ¿verdad? O sea, sin embargo, estas relaciones pueden no ser percibidas como recursos de apoyo, ¿verdad? Una famosa expresión, a mi mamá no le puedo contar nada, sí, ¿cierto? Ella me ayuda, le puedo decir que tengo fiebre, ¿verdad? Le puedo decir que me duele el estómago, pero contarle que me pasó tal cosa con una amistad, ¿verdad? Jamás, porque me va a regañar, me va a decir que me lo advirtió. Entonces, entendemos, ser padre familiar no es sencillo, sin embargo, la resiliencia se mantiene de qué tan positivas son las relaciones. En un lenguaje muy común, ¿verdad? Al día de hoy, llamar tóxicas aquellas relaciones disfuncionales que son desgastantes, que no favorecen la resiliencia. En un enfoque, por ejemplo, gestáltico, que es un modelo de psicoterapia, se le llama nutritivas a las relaciones que hacen lo contrario. O sea, este amigo donde me carga las baterías, por decirlo así. Puede ser que me distrae, ¿verdad? Pienso menos en mi trabajo, que igual está ahí complicado, pero con mi amigo hablamos de otras cosas. Es una relación que contribuye a compensar, mantener la homeostasis. Como que está motivándolo. Exactamente, aunque no nos demos cuenta, aunque no sea una cita de motivación, ¿verdad? Con el amigo el viernes a las 7. Tiene eso. Entonces, por eso es que el aislamiento no es uno de los componentes de la resiliencia. No es lo más recomendable, entonces. A veces toca, ¿cierto? Algunas personas,
Por ejemplo, son el único adulto en una familia, ahora la única persona que toma decisiones o que debe asumir las consecuencias del grupo familiar. A esta persona no sería correcto que piense que está fallando porque tal vez no encuentra la solución a todo, o se siente desgastado o triste, ¿verdad? O puede tener manifestaciones de ansiedad o depresión. Lo importante para fortalecer la resiliencia pueden ser estrategias para aprender, aunque cuesta, medir la situación. O sea, poder determinar aquello que tiene que resolverse ya. Sí. Por ponerte un ejemplo, si me despiden hoy, es decir, emocionalmente tengo que reaccionar en este momento, es decir... No, y algo que está pasando mucho hoy en día, que se inunda la casa, por ejemplo. Exactamente. Y se le inundó también al vecino, ¿verdad? Sí. Entonces nadie nos puede ayudar. ¿Ven? Ahora, a veces hay más tiempo, o sea, me dicen que voy a trabajar hasta fin de año. Bueno, Dan el preaviso. dan un preaviso, Sí. 3 meses, mala noticia, pero bueno, ya espero hacerlo mejor. Entonces, para fortalecer la resiliencia, aunque es muy difícil porque me toca ser el que atraviesa la experiencia y el que a sí mismo se asesora, por decirlo así. Claro. O sea, que yo mismo estoy como viendo qué consejo le daría a alguien. Exactamente. Ok. Es un fenómeno útil, se llama Sí. autodistanciamiento, por ejemplo, en psicoterapia existencial, donde uno dice, bueno, esto es muy serio, me está afectando, pero demos un paso atrás para intentarlo ver de una manera más amplia. Autodistanciamiento. Autodistanciamiento. O sea, Ok. sigo siendo consciente que el afectado soy yo. Sí. Ven, eso es muy útil, sobre todo cuando no hay tanto recurso social para afrontarlo. Entonces, puedo decir, si me cuesta, por ejemplo, que me despidan porque, qué vergüenza, que la gente sepa que me despidieron. Hubiera preferido decir que renuncié, Sí. o que espero un trabajo mejor. Qué pena, en realidad es eso lo que siento, vergüenza. No quita el problema, pero de cierta manera me enfoca, bueno, Lo enfoca mejor a uno. Es que tal vez, Doc, teniendo una red de apoyo o, qué sé yo, amigos o algún familiar con el que uno tenga mucha confianza, tal vez ellos puedan como ejercer ese papel, de que a uno le ayudan a ver las cosas de otra perspectiva completamente distinta, o sea, alguien de afuera. Pero si uno está solo, ¿qué tendría, o sea, cómo hace uno para ser un experto, tal vez no un experto, pero sino para poner en práctica ese autodistanciamiento en la situación? sí, es un fenómeno difícil porque nosotros, como te decía, estamos atravesando las... Exacto. Entonces, hay que enfocarse, digamos, en eso, en determinar cuál es la naturaleza de la situación. Punto número 1, ver cuál es qué es el problema. Hay una expresión que dice saber distinguir lo urgente de lo importante. Okay. O sea, lo urgente de lo que no puedo demorar a atender. ¿Cierto? El famoso triaje. Exactamente, o sea, esto no puede esperar a mañana, no puede esperar al otro mes o no puede esperar más adelante. Eso es lo urgente. Muchas de esas medidas las tendremos que aplicar, ¿cierto? Pero lo importante es, bueno, ¿qué me va a llevar hacia la estabilidad a lo largo del tiempo? Entonces, muchas veces ha sido el apoyo de otras personas, por ejemplo, nuestra familia, docentes, servicios de salud, amigos, hasta la persona que me saluda con buen ánimo, ¿verdad? Que me dice, hola, ¿cómo estás? Y yo, bien, ya el mundo no es un lugar tan amenazante. El otro es poder identificar estas estrategias que el día de hoy sí funcionan. Tal vez ha cambiado, por ejemplo, al pasado, pero en este momento, como digo yo, en septiembre de 2022, si me pasa esta cosa, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cierto? Por ejemplo, ahorita si tuviéramos que buscar empleo, probablemente enviamos el currículum por correo electrónico, no tendríamos que ir a cada institución o a cada posible empleador. Es decir, ¿quién soy yo ahora? ¿Cierto? ¿Qué obligaciones tengo? Entonces, veo los recursos que mejor me funcionan para eso. Se hace lo que se llama un análisis, ¿verdad? Una reestructuración, ojalá para enfocarse en la oportunidad en lugar de la amenaza, aunque existe la amenaza, pero ¿cuál es la salida? Y evitar estas conductas o acciones disfuncionales muy humanas, ¿verdad? Vinculadas con el miedo, la vergüenza, el cansancio, etcétera, pero que no acercan a la resolución del problema como tal, nos van a desgastar más tiempo y por lo tanto los recursos van a estar distribuidos diferente. Y como evitar también esa respuesta explosiva, se puede decir. Sí. Entonces, la resiliencia, como le decía, comparándolo con el sistema inmunológico, la tenemos en la medida en que seguimos aquí, ¿cierto? Sí. O sea, inclusive la persona con cuadros muy complicados, por ejemplo, un trastorno mental,
un cuadro depresivo que la persona es consciente, pero tal vez los fármacos todavía no han logrado el ajuste. No, y que también a veces puede que no estén diagnosticados todavía. Alguien que se enfoca o que suele resolver los problemas por su cuenta, que se aíslan mucho y entonces no sabe que tiene depresión. Exactamente, que considera que, por ejemplo, algo es estrés, ¿verdad? Y en realidad es agotamiento, burnout, claro, por ejemplo. Entonces, en este caso, el elemento fundamental es que la persona pueda identificar, como te he dicho varias veces, qué es. Entonces, particularmente es importante que no acuda, ¿verdad?, a una obligación de que debo ser resiliente, es decir, estoy como fallando. Una obligación social que a veces pasa. Exactamente, es decir, no soy un adulto funcional porque me siento angustiado, es decir, la resiliencia se considera parte de la salud mental. No está carente de sentimientos de preocupación, de angustia, de incertidumbre sobre lo que viene más adelante, pero va enfocada hacia eso, o sea, la resolución de la situación. Yo creo que eso, lo que hemos escuchado, es esa parte. Hay como un factor, hay como un denominador que es no es que no va a existir el problema, es que siempre van a existir y conforme estemos aquí en este planeta siempre va a haber problemas de todo tipo. El común denominador o la base del concepto de la resiliencia, en este caso, como dice usted, sería el afrontar el problema y el obtener un resultado o un beneficio, inclusive. Exactamente. ¿Cómo podemos favorecer o cómo puedo yo mejorar esa actitud? O más bien, ¿cuál es la actitud resiliente en este caso? Muy bien. Actitud es un fenómeno complejo, ¿verdad? En realidad, sí. Porque suena muy extraño. Mi actitud es más fácil que la vean los demás. O sea, usted puede observar cómo me comporto yo, claro, ¿verdad? Si estoy, no sé, colaborador, ¿verdad? O si más bien quiero resolverlo todo yo solo. Entonces, analizar las propias actitudes, ¿verdad? Es como difícil, pero sí. Por eso es más fácil enfocarse, por ponerte un ejemplo, en poder separar, bueno, ¿qué siento con esto que está pasando? ¿Vergüenza, miedo, culpa o una mezcla de todo eso? Segundo, ¿cuál es el peligro que hay ahora? ¿Cierto? Quedarme sin dinero, no poder mantener a mis hijos, cualquier cosa. ¿Cuál es la zona segura a la que debo llegar? ¿Cierto? Es decir, asegurarme, por ejemplo, de que no van a faltar para los recibos, para los pagos de las mensualidades del colegio y seguir funcionando en eso. ¿Esa es la zona segura? Entonces, si nos enfocamos así en metas a corto plazo, pero efectivas, es decir, que son necesarias, va a ser más sencillo que esta sensación de que quiero ganarme la lotería y no volver a preocuparme por el dinero nunca va a ser la vida. Como ir un paso a la vez. Exactamente. Entonces, y parte de análisis de la actitud es lo que se conoce como, eso es una estrategia terapéutica, que cuando se habla de emociones y de validar emociones, lo que muchas veces, por ejemplo, practicamos acá, es uno, identificar cuál es la emoción, lo que acabamos de mencionar. Y el otro se llama validación de emociones. Es decir, que yo como ser humano, aunque sea un hombre adulto, tengo derecho a sentir miedo. ¿Verdad? Porque no me imaginaba no teniendo empleo a tal edad, ¿verdad? Sí. O no me imaginaba enfrentando un divorcio. ¿Verdad? Entonces lo que tengo es el miedo, aunque suene infantil, ¿verdad? Aunque suene como que no calza con el que maneja una empresa, por ejemplo. No, y muchas veces pasa de que tal vez los papás o los abuelos, que uno los utiliza tal vez como punto de referencia, y uno dice, ya mi abuelo, mi papá, ya a mi edad ya tenían una casa, tenían caballos, tenían familia y demás. Exacto. Y uno tal vez no está en ese punto. Exactamente. El otro elemento es lo que llamamos significación de la emoción, es decir, esto que estoy sintiendo, ¿qué me dice de mí? Entonces, sí. Sin hacerse daño. Entonces, si por ejemplo yo siento miedo, lo que me está diciendo es que sí, para mí sería un problema no tener esa estabilidad, o para mí sería un problema que los demás sepan que me despidieron, o que me divorcié, o tal y tal cosa. Doc, y ya que digamos uno tiene el problema, que ya lo identificó, que ya conoce la naturaleza del problema, que usted la mencionó, ¿cómo hace uno, tal vez, como para hacer como un plan de emergencia? Nosotros ante un sismo ya hemos hecho simulacros, tenemos un plan de emergencia, que vamos a tal zona segura, pero en caso de este tipo de problemas, que son problemas del día a día, tal vez no solamente desastres naturales, que también problemas en el trabajo, problemas familiares, con nuestras relaciones interpersonales, cosas así, que uno puede hacer un plan de emergencia para eso. Bien,
El último de los 4 componentes es la instrumentalización, es decir, convertir esto en una herramienta. Ok. Bien, entonces eso lo llamamos experiencia muchas veces, algunas metáforas de llamarlo sabiduría, ¿verdad que sí? En Costa Rica se lo llaman colmillo, ¿verdad que sí? Garra. Calle. Eso que uno Sí. dice, ya esto no me pasa otra vez. Entonces, el asunto es que no sencillamente nos pasen las cosas, sino que nos dejen aprendizajes. A veces son aprendizajes dolorosos, Sí. a veces nos cortan partes que nosotros pensábamos que íbamos a tener toda la vida, pero en este momento hay que renunciar a ellas. Entonces, hay básicamente como 3 escenarios. Uno es cuando estoy en medio de la gran demanda, ¿cierto? Cuando está el problema, la noticia, la muerte. En el ojo del huracán. En la situación más grave, ¿verdad? Donde las medidas es esto, lo urgente, la seguridad, lo importante y todo lo demás. ¿Ven? Ahora, la otra medida es cómo logramos, por ejemplo, la estabilidad después de esto. Eso pasa, por ejemplo, en una crisis suicida. Es decir, lo primero es resguardar el bienestar de la persona, pero en los siguientes días y semanas asegurarse que ese bienestar siga fortaleciéndose, ¿verdad? Porque si no puede tener otro malestar y otra crisis 2, 3 días o semanas más adelante. Y el que sigue, el último punto es, ahora sí, cuando ya todo está más firme, ¿verdad? Cuando ya tenemos más recursos, menos de estas emociones desagradables y todo lo demás, entonces, bueno, ¿qué puedo hacer bajo el concepto de proactividad? Es decir, ¿qué me quedó de todo esto para más adelante? Entonces, si en algún momento tuve que enfrentar el desempeño sin ahorros, ahorita va a ser uno, ¿cierto? Sí. Si en algún momento me lo guardé todo hasta que no pude más y casi que me descubrieron con el problema que tenía, entonces en este momento advertir a los demás, uy, estoy pasando un problema, uy, tal y tal cosa. Qué importante tener una red de apoyo estable, como dijo usted, de calidad. Exactamente, sí. y también reconocer que usted puede ser el apoyo para alguien más, ¿cierto? Entonces, claro, pues aquí lo que le hemos dado a la conversación de hoy es la resiliencia de mí, ¿verdad? Desde mis problemas y mi capacidad de acción, pero al mismo tiempo usted puede contribuir con la resiliencia de alguien más. Qué importante eso, porque sí, la vida se basa en esto, en estas relaciones interpersonales, en cómo se maneja uno con el mundo y demás. Doc, y rápidamente, así, en unos puntos, ¿qué diría usted que es necesario para ser más resiliente? Bien. O para desarrollar esa resiliencia. Muy bien. Lo primero es intentar analizar nuestros problemas de la manera más cercana a la objetividad. Repito, desde nuestra posición es subjetiva, es decir, si a mí algo me angustia como tal. ¿Ven? El otro es, segundo paso, determinar estas estrategias que sí pueden funcionar porque lo han hecho en el pasado, ¿verdad? Porque corresponden al consejo de alguien bien intencionado, ¿verdad? Que sé que lo está haciendo con deseo de que yo mejore. Y el otro es evitar estas formas, repito, muy emocionales, totalmente humanas, ¿verdad? Como la habitación, el aislamiento, el distraerse, la procrastinación, el consumo de sustancias que cumplen, ¿verdad? De alguna forma un alivio, ¿verdad? Una distracción o un desvío, ¿verdad? Sí. Cualquier término podemos emplear por ahí del problema principal, pero reconociendo, sobre todo cuando ya somos adultos, de que esto no resuelve en realidad, o sea, que prolonga el problema y por lo tanto también hay una palabra que a mí me gusta mucho, tomada de otro contexto, que es la indulgencia, es decir, ser indulgentes con nosotros mismos. Cuando vemos a alguien en una situación muy comprometida, muchas veces le decimos, no, pero usted ha hecho un gran esfuerzo. Sí. O sea, vea lo que ha avanzado, o sea, sí queda mucho por adelante. Como ayudarle a recordar, tal vez. Exactamente, entonces ser indulgentes con nosotros, que nos cuesta un montón. Somos usualmente autocríticos. Es decir, pensamos que debimos ser millonarios a los 30 años, ¿verdad que sí? Y si no lo estamos, nos autocastigamos. Entonces, por eso la indulgencia, sobre todo en estos momentos, ¿verdad? Cuando más útil puede ser, sería otro recurso adicional. Excelente, sí, es que en esas situaciones es muy difícil como ver la luz al final del túnel, es muy difícil ver esa parte positiva cuando la situación es tan complicada, es tan compleja, porque se pueden combinar un montón de problemas en uno solo, en un mismo momento. Exactamente, lamentablemente a veces a una misma persona le pasan tantas cosas. Sí. En periodos complicados, ¿verdad?
no con el suficiente recurso de apoyo, entonces no es falta de interés, ¿verdad? Sino que es mucho lo que está sucediendo. Lo que se le está sucediendo, entonces por eso hablar con otras personas, decir, mira, una tal vez, rápidamente, tal vez mi interés no es transmitirle todo, ¿verdad? Pero aprender a decir que no. O sea, si estoy usando mis recursos para atender un problema mío, y usted ocupa que le haga un favor, tal vez decir, no, caleta, ahorita. No se puede. No puedo. No es el momento. Gracias. Y no sentirme mal porque te tengo que decir que no. Y por lo general la gente se siente mal por eso. Exactamente. Entonces, más bien nos consume y justamente, pues, bueno, por ahí. Entonces siempre ser, no autocríticos, pero sí ver esa parte, ver lo bueno que uno ha logrado, muchas de las cosas que, con tareas o proyectos que se ha determinado, y el autodistanciamiento, que es muy importante como usted lo mencionó. Bueno, Doc, muchísimas gracias por esta amena conversación y por habernos ayudado a ver la resiliencia de esta manera, porque en realidad no es un concepto que uno haya tenido muy claro por mucho tiempo, sino que es hasta ahorita que está como tratando de concientizar a la gente de ese concepto para que vean de que todo el mundo lo es hasta cierto punto y que es bueno desarrollarlo. Exactamente. Muy bien. Doc, muchísimas gracias. Con muchísimo gusto. Quedamos en contacto, Doc.